del nombre sobre Estamos todo nombre, viviendo en ante un toda tiempo donde pancarta, todos son porque Él se ministros. Reza la poderosa palabra a la gloria de un Dios trino, Padre en el trono, Hijo a la diestra, Espíritu Santo entre vosotros. Una iglesia en victoria nos afirma con un fuerte y un poderoso: ¿quién subirá al monte de Jehová? Note bien la pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. Levante su mano ahí donde está. Eterno Dios Padre Celestial, Dios de gloria, Dios de bondad y de misericordia, Señor. Aquí colectivamente junto a mis hermanos, Señor, levantamos manos a ti, Señor, y predicaremos tu palabra, pero nos encargaremos de hacerlo nada más que para la gloria de tu santo nombre, Señor. Te pedimos en estos momentos que tú sanes, salve, liberte, bautice con toda paciencia y toda doctrina, Señor. Si hay algo en los aires, Jehová, que quiere impedir la lluvia de bendición sobre esta casa en el ahora y hoy tuyo, Señor, por el poder que me confiere tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, de Jesús de Nazaret, donde se dobla rodilla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Bajo ese nombre ordenamos a toda tiniebla, se llame principado, potestad o hueste en las regiones celestes, que retroceda, y declaramos lluvia de bendición en aposentamiento 2025, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, amado. Note que el dulce cantor de Israel, David, se le sugiere el salterio número 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿En dónde está la punta de lanza de este escrito? ¿Dónde comienza la disyuntiva? ¿Dónde comienza el cántico? ¿Dónde comienza la expresión de esta gran pregunta? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Permítame recapitular un poco atrás y a través de la Biblia llevarlo a la línea donde queremos levantar la exégesis y la plataforma del mensaje de esta noche. En un momento dado, el pueblo está en un gran cadecimiento. El arca del pacto está ausente delante del pueblo. La preocupación es arreminante. Flavio Josefo, un historiador de los judíos, en su segundo volumen, Guerra de los Judíos, estipula que por más de 40 años el arca del pacto no está presente en el pueblo. Significa que la presencia de Dios no estuvo presente por más de 40 años delante del mismo pueblo. Cuando la presencia de Dios no está, hay una preocupación. Entonces David levanta un liderato, un equipo de trabajo, y en este equipo de trabajo decide ir en busca del arca del pacto. Cuando va en dirección a buscar el arca del pacto, David busca el arca del pacto. Permíteme avanzar para llegar a la plataforma. Cuando llega a buscar el arca del pacto, dice la palabra, pastor, que ubican el arca del pacto sobre un carruaje. Cuando ubican el arca del pacto sobre un carruaje, dice que los bueyes comienzan a resbalar. Cuando los bueyes comienzan a resbalar, Usa empieza a salir su personaje en la Biblia y dice que Usa trata de detener el arca del pacto para que no caiga. Y cuando trata de detener el arca del pacto para que no caiga, dice la palabra que él expira y cae muerto. Por ende, él tenía una buena intención. El problema era que lo estaba haciendo de una manera mal. Y hay personas que tienen buenas intenciones, pero le están haciendo mal. Porque estipulaba la palabra en sus manuscritos que el arca del pacto únicamente tenía que ser cargada en varas y no podía ser cargada en carruaje. Entonces David tiene una gran preocupación. Muere Usa,
cómo llevamos el arca del pacto. Y dice la palabra que llevan el arca del pacto a casa de Obed-Edom de Geteos. Dice la palabra que el arca del pacto está por 3 meses. Cuando el arca del pacto está en casa de Obed-Edom por 3 meses, la palabra me dice, me registra y matiza la misma, que la casa de Obed-Edom de Geteos es bendecida grandemente. Si hablamos del arca del pacto, estamos hablando de la presencia de Dios. Si hablamos del arca del pacto, estamos hablando de una herramienta que tenía encima un propiciatorio, y que ese propiciatorio era donde descansaba la presencia de Dios. Y en casa de Obed-Edom de Geteo descansó la presencia de Dios por 3 meses. No tan solo descansó la presencia de Dios por 3 meses, me dice la palabra, nos enseña la palabra, que en 3 meses la casa de Obed-Edom de Geteo fue bendecida grandemente. Cuando la presencia de Dios está en tu casa, cuando la presencia de Dios está en tu vida, cuando la presencia rebosa en tu aposento, cuando hay aposentamiento de presencia en tu casa, Dios bendice tu casa. Entonces David, dice William McDonald, que David en este momento está yendo en esos 3 meses en una ausencia a buscar los libros para volver nuevamente a buscar la ley. ¿En qué fallamos? Estábamos buscando la presencia de Dios. Teníamos buena intención. ¿En qué fallamos? Para que muera uno de los nuestros. David se da cuenta que no era con las ropas reales. David se da cuenta que era con las ropas sacerdotales. David se da cuenta en aquel momento que su intención fue buena, pero su acción fue mal, porque la ley comienza por la casa. David tenía que hacerlo con ropas sacerdotales. Ahí nace el Salterio número 24. Y cuando David viene con las ropas sacerdotales, no reales, le dice al pueblo: ahora, ¿quién subirá al monte de Jehová? Ahora David está haciéndole una gran pregunta, confrontando al pueblo. Muchos de ellos están aterrorizados, quieren traer la presencia, pero tienen miedo que esa presencia a ellos le traiga muerte. Y David le dice: ¿quién de ustedes subirá al monte de Jehová? ¿Y quién de ustedes estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Permítame un momento, que David le estaba diciendo, David le estaba hablando a los hijos del pacto. Los hijos del pacto eran aquellos que únicamente se guardaban limpios de manos y puros de corazón. Los puros de corazón eran aquellos que se separaban únicamente ante la presencia de Dios. El problema era que la presencia no estaba presente por mucho tiempo, y David le decía: la intención fue buena, pero hay que volver a la palabra, hay que volver a subir al monte, hay que volver a ser limpios de mano, hay que volver a ser puros de corazón para llegar al lugar de Sión. Sión estaba situado en la más alta punta del monte donde estaba el templo. Sión era el lugar del monte, el lugar alto, y David le estaba diciendo: tenemos que volver al monte. Hablamos de monte, estamos hablando de un lugar de altura. Si hablamos de monte, estamos hablando de un lugar más alto. Cuando la iglesia está hablando de monte, está hablando de un lugar de separación. Cuando usted busca la historia de los grandes ministros, las personas que fueron separadas con el pasar de los años, usted se dará cuenta, amado, que se retiraron por mucho tiempo en el monte. Jimmy Swaggart, busca la historia, se separaba en el monte. Busca la historia relativamente de David Wilkerson, buscaba estar separado en el monte. Cuando usted busca la historia, que un jueves 19 de agosto del 1886 en las montañas de Tennessee,
allí en Carolina del Norte, en las laderas del norte, cerca del Georgia. Allí Richard H. Spulling, en una casa humilde de madera, en lo alto de una montaña, con 8 personas, comenzó a separarse en aquella montaña, en aquel monte, a empezar una obra. Él convocó una reunión y entre la reunión solo 8 dijeron presentes. En aquella reunión, en lo alto de aquella montaña, él le dijo a aquellos que estaban presentes en aquella casa humilde de madera: aquí comienza una obra. El resto es historia. Usted busca la historia de Church of God, la extensión Mission Board, las miles de iglesias repartidas en el mundo. ¿Dónde comenzó todo? En un monte. Cuando buscamos y situamos lo que es un lugar de altura como iglesia, estamos hablando de separación. Pero cuando hablamos de subir al monte siempre implica gastar energía. Subir es difícil, bajar es fácil. Por eso muchos bajan y pocos suben. Subir al monte, estás en un lugar de separación. Allá arriba en lo alto, no es lo mismo que estar acá abajo. Acá abajo usted puede gozar de muchas cosas. Allá te puede faltar lo que más tú quieres o necesitas. Porque en lo alto del monte tú te estás separando. Cuando tú subes al monte, allí únicamente tú escuchas más que el eco de tu voz. Pero procuras hablar, procuras retirarte, procuras interceder. El primer día es difícil. El segundo un poco peor. El tercero ya estás cansado. El cuarto le pide fuerza. El quinto el Señor te va entregando algo de fuerza. Cuando vas por el día 21 estás sintiendo que tu carne está débil, pero estás sintiendo en tu espíritu que algo está retomando tu interior. La iglesia de hoy tiene que entender que andamos en una actitud de monte, en una actitud de altura. Hoy estamos como invocando lo que es un aposentamiento. En medio del aposentamiento hay intercesión. En medio del aposentamiento la carne se debilita, pero el espíritu se hace fuerte, pero el espíritu comienza a bautizar, pero el espíritu comienza nuevamente a moverse en la iglesia. Qué bueno es hablar del monte. A los israelitas se les había instruido buscar comunión con Dios en el deleite, en la adoración con Dios, en un lugar físico en particular. Israel debía encontrarse con Dios en el tabernáculo en Jerusalén, ya que en Jerusalén estaba ubicado en la cima del monte de Jehová. Pero entonces, ¿quién entrará en el lugar de Jehová y quién se sentará en el lugar santo? Únicamente los limpios de mano y los puros de corazón. En las escrituras, un monte puede simbolizar el templo. El monte de Jehová representa un lugar espiritual más alto, donde podemos estar más cerca de Dios. Subir al monte de Jehová cuando nos preparamos para entrar al templo y luego entramos a él. Subimos al monte de Jehová cuando nos preparamos para entrar al templo y luego entramos a él. ¿Cómo es eso, Misael? Que yo entro a la casa de Jehová para subir al monte de Jehová, pero cuando yo llego a la casa de Jehová, yo comienzo a descender en la adoración y a entrar en la presencia de él con actitud de monte. En esta noche, en este tiempo de aposentamiento, yo voy a entrar en su presencia, yo voy a entrar en el fuego del Señor, yo voy a entrar en la unción fresca, yo voy a entrar en el nuevo tiempo. No, manito, yo no sé con qué actitud te vino, pero yo vine con la actitud de recibir algo nuevo en este 2025 de parte de Dios. Sube al monte, sube al monte, sube al monte, Espíritu Santo de Dios. Solamente los limpios de mano y los puros de corazón. Cuando usted va al mercado, usted se dará cuenta que hay una gran gama de jabones que el mercado comienza a presentarte, de diversos colores, con diversos aromas. Pero cuando usted busca la diversidad de jabones que te presenta el mercado, entre cada uno de ellos tú comienzas a leerle la parte del label.
Y en el mismo te dice que es bueno, que limpia, pero que no purifica. Le buscas el porciento y lo más que te puede llegar es un 87%. Pero hay un jabón específico que no tiene olor, que no tiene color. Es conocido como el jabón de marfil. Un jabón que no tiene venta, que a las personas no les seduce para comprarlo. Pero es 99.9% puro, limpia y purifica. ¿Qué problema tenemos hoy día? Que buscamos lo que tiene mucho color, que buscamos lo que tiene mucho aroma, que buscamos lo que muchas veces se presenta como que limpia, pero al final de todo no purifica. Muchas veces la constancia de lo real no está en el color, no está en el aroma, pero está en lo que purifica de corazón, en lo que limpia de verdad. Bienaventurados son aquellos de la palabra que son puros de corazón. La pureza de corazón está en la constancia de la entrega en los secretos. La pureza del corazón está en la constancia de la relación y la entrega directamente con Dios. Cuando usted entra al aposento, usted comienza a restarse de usted para empezar a sumarse con Él. La relación y la conexión con Dios es vital para este tiempo. Si hablamos de aposentamiento, tenemos que hablar de relación. Porque cuando hablamos del aposento alto, para muchos se le es fácil identificar el aposento alto como el avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia. Pero antes de un Hechos 2 hay un Hechos 1. Y antes del derramamiento del Espíritu Santo, la palabra claramente dice que estaban en ruego y en oración. ¿Qué es aposentamiento? Relación. ¿Qué es aposentamiento? Junto y unánime. ¿Qué es aposentamiento? Con manos limpias y corazón puro. ¿Qué es aposentamiento? Con actitud de monte. ¿Qué es aposentamiento? Un tiempo de entrega. ¿Qué es aposentamiento? Volver a la oración de madrugada. ¿Qué es aposentamiento? Volver al servicio de oración. ¿Qué es aposentamiento? Volver a doblar rodillas. ¿Qué es aposentamiento? Empezar a orar por el que cadece y por el que necesita. También orar por los enemigos. También orar por el que te señala. También orar por el que te vitupera. La oración en la iglesia trae bendición al pueblo. Entonces queremos un avivamiento sin sometimiento. Queremos gloria sin sacrificio. Y Dios esta noche vino a hablar contigo y a decirte directamente, iglesia, vuelve a la oración, vuelve a la búsqueda, vuelve al sometimiento, vuelve a la entrega. El avivamiento sobre la iglesia no es esperarlo. Muchos esperan por un avivamiento. Muchos dicen viene un avivamiento. El avivamiento no se espera. El avivamiento se provoca de rodillas. El avivamiento se busca en los secretos. El avivamiento es conexión con el Espíritu Santo y la presencia tangible del Espíritu. Eso es avivamiento. Qué problemática sentarnos a esperar por un avivamiento. El Señor lo prometió y va a venir. Cuando usted busca la alineación contextualizada del aposentamiento, ¿dónde estaban los feligreses? ¿Qué era lo que estaban haciendo en el aposento alto? Ellos estaban esperando por una promesa, pero estaban rogando por esa promesa. Estaban provocando esa promesa. La iglesia tiene que identificar y entender que provocar la presencia hace que descienda la presencia. Viene un de repente, iglesia. Viene un de repente sobre la casa. Viene un de repente sobre tu familia. Viene un de repente sobre tu ministerio. Vuelve sobre la rodilla. Jehová lo va a hacer. Qué bueno es el Señor, mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Entonces, allá en el sur de Asia, hay un pequeño animal que llama la atención fuertemente. Este animal es conocido como el armiño. El armiño
tiene una cabeza parecida de gato, bien curioso. Y este animal tiene un cuerpo algo largo. Su pelaje es completamente blanco. Cuando estudia el trasfondo del armiño se dará cuenta que en el tiempo de nieve, en una manera sobrenatural tan que Dios lo creó, dice que la piel, el pelaje, casi brilla y se camuflajea entre la nieve de tal manera que casi no se puede ver. Llama tanto la atención al cazador de Asia, que el cazador de Asia busca fuertemente lo que es el armiño. Pero el armiño no sale mucho de las cuevas. Él vive en lo alto de los montes, en las cuevas. Él sale únicamente una vez a la semana para buscar alimento. Cuando sale a buscar alimento, el cazador procura buscarlo con un can, pero no logra encontrarlo. Cuando pasa la semana, insisten los cazadores en buscarlo, pero no logran encontrarlo, ya que el armiño pasa la mayor parte de su vida limpiándose y purificándose. Él camina sigilosamente entre brincos porque no procura ensuciarse por ningún momento. El cazador ha despertado una expectativa de cómo poder cazar el armiño. Y dice la alineación de Google, cuando usted busca el trasfondo de lo que es el armiño, que el cazador busca la cueva donde él entra y coloca barro, mucho sucio, para cuando llega el armiño de buscar comida y ve la puerta de la casa que está sucia, poder cazarlo. Dice que el armiño, cuando ve la puerta de la casa que está sucia, se entrega antes de ensuciar su ropa, antes de ensuciar su piel. Qué importancia y qué enseñanza tenemos del armiño. La mayor parte de su vida está purificándose. Cuando ensucian la puerta de su casa, prefiere entregarse y morir. Qué enseñanza tan poderosa tenemos del mismo. Porque cuando tú y yo guardamos nuestra ropa y pasamos la mayor parte del tiempo purificándonos, el enemigo nos quiere cazar. El enemigo quiere cazar tu casa. El enemigo quiere ensuciar tus ropas. Pero qué bueno es cuando nuestra identidad está conectada tanto en Dios que antes de ensuciar mi ropa yo me entrego. Porque he entendido que mi santidad, mis manos limpias y mi corazón puro es tan importante delante de Dios que mejor me entrego antes de manchar mi santidad. La iglesia tiene que entender que vivir separado, purificándose, es un punto de vista donde el enemigo Satanás, el cazador, siempre procurará ensuciarte, pero procura siempre estar limpio, procura estar siempre con las manos limpias y el corazón puro, procura siempre mantenerte separado delante de Dios, aunque ensucien la puerta de tu taberna. Entrégate, pero entrégate en santidad, pero entrégate limpio delante de Dios, que cuando Él te busque, el Señor diga: puro está delante de mí. Adoramos tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Qué bueno es hablar de actitud de monte. Qué bueno es hablar de encuentros de alturas. Porque si hablamos de monte, se dará cuenta que en Génesis 7:18 hay un nuevo comienzo en un monte a través de Noé. Se dará cuenta que en Génesis 22 Abraham en el monte denota lo que es provisiones y lo que es pacto. Cuando hablamos de monte en Reyes 41:46 a través de Elías entenderá que en el monte hay lluvia de bendición. Cuando hablamos de monte en 2 de Samuel 24 en el monte se edifica altar al Señor. Pregúntele a David. Cuando hablamos de monte siempre hablamos de un lugar de encuentro. Cuando hablamos de monte estamos hablando de relación y separación delante de Jehová. Cuando hablamos de monte estamos hablando de llenura, de presencia, de hablar directamente con el Señor. Cuando hablamos de monte estamos hablando de la esencia del mismo Dios conectada con su pueblo. Qué bueno es hablar de monte.
Bendito sea tu nombre, Jesús. Entonces, para llegar a la alineación de lo que queremos hablar en esta noche de aposentamiento, entienda usted que allá en lo alto del monte de Sión, en el lugar de encuentro, donde se encuentra el aposento alto, si usted mira la palabra retrospectivamente, siempre el lugar de encuentro era el monte. Subir al monte, subir al lugar de encuentro. Pero cuando llegamos aquí, cuando nos alineamos al tema de la noche, te das cuenta aquí que ya la actitud de monte comienza a cambiar algo. Que ya el sacrificio de monte comienza a cambiar algo. Ya no es tanto como era ayer. Ahora la conexión que era en lo alto, alto, alto y en separación, ahora esa conexión es más bien oración, entrega, intercesión, porque lo que antes era desde arriba, ahora viene desde adentro, y ellos estaban intercediendo en el aposentamiento para que la voz que venía de arriba ahora venga por la persona del Espíritu desde adentro. Iglesia, entienda usted que si hay oración en el monte de tu casa, que si hay oración a puerta cerrada en tu habitación, porque el secreto de la vida es la vida en los secretos. Mateo 6:6. Volver a buscar al Señor a puerta cerrada, volver a la relación, volver a buscarlo en los secretos, porque si tú lo buscas en secreto, Él te recompensa en público. La problemática está en que muchos quieren estar expuestos en público, pero no le buscan en secreto. Porque Mateo 6:6 dice que es a puerta cerrada. Y muchos tienen la puerta cerrada del aposento, pero están fuera de él. Ya no entran al lugar secreto. Se exponen mucho a lo público, pero no visitan los secretos. Si tú quieres victoria para tu casa, vuelva al lugar secreto. Si tú quieres un cambio de diagnóstico para la enfermedad, vuelva al lugar secreto. Si tú quieres que tus hijos vuelvan a la iglesia, vuelva al lugar secreto. Tú quieres victoria para la casa, vuelva al lugar secreto. Tú quieres victoria y puertas abiertas en el ministerio, vuelva al lugar secreto. Si hablamos de monte, hablamos del aposento del lugar secreto. Vuelva a la oración, vuelva a la intercesión, vuelva a separarte con el Señor. Si hay oración, si hay constancia, si hay relación, hay identidad y hay victoria. Porque tus rodillas en secreto siempre van a mantener tus hijos de pie en público. Cuando tú oras en los secretos, cuando tú intercedes en los secretos, el Señor te entrega, el Señor te da, el Señor te suple. Porque el que ora, clama y pide. El que intima, escucha y recibe. Necesitamos oración, intimidad y oración. Oración en el aposento, oración en la casa de Dios, oración de madrugada, oración aún en el trabajo, oración mientras transito en el carro, oración cuando voy camino al baño, oración en todo momento, con toda oración y súplica, dice la palabra, en todo tiempo y en todo momento, a tiempo y afuera de tiempo. Por ende, tiene que haber conexión, tiene que haber separación en la vida del creyente. Aposentamiento 2025. Si hablamos de aposentamiento, hablamos de conexión. Si hablamos de aposentamiento, hablamos de más oración y más secreto. Si hablamos de aposentamiento, hablamos de provocación. ¿Por qué, Misael, provocación? ¿Por qué reitera, golpea nuevamente con la provocación? Porque si queremos avivamiento en un 2025, si queremos que los servicios no sean como los servicios de antes, por ende la bendición de ayer en el ayer quedó. Lo que vivimos fue bueno, pero lo que viene es mejor, porque el avivamiento se va a estar provocando sobre tu rodilla y sobre mi rodilla. Es nuestra responsabilidad como iglesia. Sael, todo está bonito, pero te escucha algo eufórico. Sael, bájale, cógelo con más calma. La problemática está
en que hoy día lo estamos cogiendo con mucha calma. El enemigo viene como león rugiente buscando a quien devorar. No está jugando ni con tu vida ni con mi vida. El enemigo de tiempo viene buscando derribar ministerio, buscando derribar familia. Por ende, no le puedo bajar. Tengo que venir con la misma euforia y tengo que venir con el mismo denuedo como cuando empecé el mismo día, con la misma búsqueda, con el mismo fuego, con la misma unción, con el mismo sometimiento. Hoy Jehová vino a decirte: vuelva al tiempo donde todo comenzó, vuelva al lugar secreto, vuelve a la búsqueda. Ahí está la salida para ese problema. Me dicen: Misael, estás en muchos lados, Misael, estás haciendo mucho. Amado, déjame decirte, nos tenemos que comprometer en el 2025. Ayer en una vigilia hablaba con los jóvenes y le decía directamente: si escatológica y proféticamente la venida de Cristo está más cerca de la iglesia, cuánto más cerca está el propósito de Dios contigo, cuánto más cerca están las promesas de Dios contigo. ¿Por qué, Misael? Porque Dios no es un Dios para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo. Si prometió que tus hijos iban a venir, si te prometió ministerio, si prometió sanidad, por ende todo eso se va a acelerar. Pero para que todo eso comience a descender sobre tu vida, ayuno, oración, búsqueda, denuedo, vuelva al lugar secreto con una actitud de altura, con una actitud de monte. Adoramos, Espíritu Santo de Dios. Qué bueno es volver al Señor. Qué bueno es volver a la presencia del Señor en lo secreto. Qué bueno es buscarle de madrugada. Qué bueno es su presencia cuando te tiras de rodillas. Qué bueno es cuando comienzas a llorar y no puedes hablar una palabra. Cuando tus lágrimas son las palabras mejores que Él puede escuchar. Qué bueno es entrar en su aposento, cerrar la puerta en término aposentamiento en lo secreto con el Señor. Alma te alaba, Jesús. Los jóvenes que vayan subiendo, que me van a ayudar acá a ministrar. No existe ni hay nada mejor que estar en la presencia de Dios en lo secreto. Uno de los problemas mayores separa un gran espacio. Yo, Misael Santiago, es que itinerantemente a veces nos comprometemos tanto en la agenda, por cargar tanto la agenda, que abandonamos el lugar secreto. Misael, que estoy tanto en lo público, que estoy tanto en la exposición, que estoy tanto visitando, tanto expuesto a lo público, que olvidé lo secreto, donde todo comenzó, donde recibí el depósito, donde tuve las primeras victorias. Jehová te dice hoy: vuelve al lugar secreto. Aposentamiento. El gran avivamiento de Hechos 2 fue la provocación de estar en ruego y oración. La iglesia tiene que volver al ruego y a la oración. La iglesia tiene que volver al lugar secreto. La iglesia tiene que volver al sometimiento. La iglesia tiene que volver relativa y realmente a volver donde estuvieron las primeras obras. Volviendo al primer amor. Volviendo donde Dios te llamó. Volviendo donde Dios te dio las herramientas necesarias para lo que hoy estás emprendiendo. Vuelve al aposento, vuelve al lugar secreto. Espíritu Santo de Dios. Alguna vida acá anhela, desea ese toque tangible después de la oración.